Sí, Gracias verdaderamente por la invitación. De verdad que me siento muy bien por haber tomado en cuenta, independientemente de mi expertise, el trabajo que vamos a presentar el día de hoy y que sea de beneficio para todos los que están en la sala. claro, Todo lo que nosotros aprendemos como seres humanos y como profesionales, bueno, pues esto da pie a poder ayudar a nuestros pacientes y por ende a la familia y a toda la sociedad. claro que sí. Entonces voy a dar paso a la presentación. Bueno, tenemos con nosotros a la doctora Shakira Vázquez Rojas. Es pediatra y es neuropsicóloga. Es doctora en medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es magíster en pediatría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es magíster en neuropsicología clínica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un entrenamiento en el Departamento de Neurología Pediátrica, Hospital Siglo XXI del Distrito Federal de México. Tiene pasantía internacional de maestría en neuropsicología clínica en el West Gable Rehabilitation Hospital y el Neurobehavioral Institute of Miami. Certificada como director de Health Promotion de Olimpiadas Especiales, diplomada en Educación Inclusiva del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, acreditada en la formación clínica del instrumento diagnóstico escala de observación para el diagnóstico del autismo A22. La posición actual es fundadora y directora del Centro de Intervención Incluyo, fundadora del Ser Social Bilingual School, fundadora y gestora de la Unidad de Desarrollo del Hospital Regional Infantil Universitario Arturo Gullón, pediatra neuropsicóloga en el Instituto Materno Infantil San Martín de Porres de Santiago. Puestos desempeñados: vicepresidenta en Fundación Amigos por el Síndrome de Down, médico pediatra del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, es director clínico de la Delegación Dominicana de Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en 2019. Es conferencista en el simposio sobre TEA y síndrome de Down por el CAID y el UTESA en el 2018. Conferencista en el taller Psicofármacos en embarazo y lactancia de la Sociedad de Psiquiatría, participante en el curso de cuidados para el desarrollo infantil por UNICEF en el 2019, es miembro del Colegio Dominicano, Colegio Médico Dominicano y miembro de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Bienvenida, doctora. La sala es toda suya. Muchísimas gracias. Gracias por estar todos por aquí. Vamos a aprovechar, sé que vamos a aprovechar al máximo de lo que vamos a hablar y vamos a presentar, aparte de todo lo que Carlos dijo en la presentación. Soy apasionada por la inclusión plena de las personas con síndrome de Down y de cualquier persona con algún tipo de discapacidad o condición. Más que todo, mi amor y vocación nace por trabajar con todo lo que es neurodesarrollo y discapacidad. En el momento que nace mi hija Gabriela, que nace con síndrome de Down hace 10 años, y era yo simplemente una estudiante de pediatría. Desde ese momento, bueno, pues direcciono todo lo que es mis estudios, mi práctica, mi vocación, que iba muy de la mano a trabajar con niños, pero también la direcciono a trabajar en todo el tema de discapacidad, de condiciones y de la inclusión plena. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre la presentación de nuestro trabajo, de mi trabajo en el momento de
optar por el título de neuropsicología clínica. Y viendo la problemática, no solo como madre, sino también como pediatra, de lo tarde que muchas veces nos llegan los pacientes a un diagnóstico o a un proceso de evaluación. Bueno, pues ponderé tomar el tema del protocolo de detección temprana de rasgos sugeribles de trastornos durante el neurodesarrollo, dirigido a neuropsicología y a pediatría. ¿Por qué dirigido a pediatría? Bueno, pues nosotros somos, aparte de los maestros de primaria y de preescolar y de guardería, somos los principales en seguir el desarrollo de los chicos. Entonces, por eso el protocolo está dirigido a esta población. ¿Ok? Un momentito para compartir aquí pantalla e iniciar. Bueno, voy a seguir hablando hasta que me puedan aquí compartir la pantalla. Entonces, dentro del protocolo hay directrices específicas de, por ejemplo, cuándo usarlo, cómo usarlo, en qué población usarla y los beneficios que deja directamente, no solo a nosotros como profesionales, porque vamos a estar haciendo un trabajo ético y un trabajo oportuno, sino los beneficios que damos a las familias y a los pacientes porque pueden acceder a una intervención oportuna. También vamos a ver todos los beneficios de una intervención oportuna, ¿ok? Vamos a hacer ejemplos comparativos de, independientemente, si un chico nos llega a una edad de 1 año, por ejemplo, 1 año 6 meses, a una edad de 2 años, a una edad de 4, a una edad de 5, ¿ok? Vamos a ver cuáles beneficios y cuáles complicaciones también, independientemente, nosotros podemos tener si no lo hacemos. ¿Ok? Ahí se compartió efectivamente. ¿Sí, Carlos? Sí, perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, hablaremos sobre el protocolo de detección temprana de rasgos sugeribles de trastornos durante el neurodesarrollo en neuropsicología y pediatría, entendiendo que el neurodesarrollo es el proceso de adquisición de habilidades madurativas en el niño con rasgos intrínsecos y del ambiente que se conjugan de una manera continua. Van a tener en toda la presentación, todas las que son las bibliografías, que también pudieran ustedes tener, se la voy a presentar al final, para que corroboren y de una forma u otra tengan información oportuna y acabada sobre el tema. ¿Qué hicimos? Bueno, identificamos primeramente un problema. Identificamos lo que veía diariamente en las consultas, que eran las quejas de las familias diciendo, pero ¿por qué hasta este momento a mí se me refiere al niño a una evaluación neuropsicológica o a una evaluación psicológica? ¿Por qué hasta este momento, si yo llevo a mi niño regularmente a una consulta pediátrica, por qué hasta este momento se me habla o de un retraso o de una condición? Identificando dicha problemática y viviéndola día a día y viendo los estragos que la intervención tardía puede proveer en estas familias, bueno, pues entonces decidimos formar o hacer el protocolo. La detección temprana de alteraciones del neurodesarrollo está destacada, por ejemplo, por muchos autores
y nos habla de los beneficios que proporciona no solo al niño, sino también a las familias. ¿Cuáles beneficios directos vemos de una detección temprana de alteraciones del neurodesarrollo en nuestros chicos? Valga la redundancia, la intervención oportuna por medio a procesos terapéuticos multidisciplinarios que dan al traste a un desarrollo más adecuado y a un mejor desarrollo de ese chico, traduciéndose en independencia, en una inclusión no solo a nivel familiar o social, sino también a nivel escolar. Perfecto. También, ¿qué otros beneficios nos puede dar una detección temprana de alteraciones del neurodesarrollo? En las familias hemos comprobado que disminuye la ansiedad de usted no conocer qué pasa con los chicos, ¿ok? Las familias tienden a estar muy ansiosas cuando todavía no tienen claro un diagnóstico. Si no tenemos claro un diagnóstico, bueno, pues tampoco vamos a tener un proceso o una intervención terapéutica oportuna ni clara. Es como si nos mantuviéramos dando brincos sin saber a dónde vamos. Un diagnóstico oportuno nos proporciona la directriz y puede de una forma u otra disminuir esa ansiedad e incluso gastos innecesarios en la familia. También otro beneficio de la detección temprana de alteraciones del neurodesarrollo está el de acceder a servicios de calidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento de qué está pasando con mi chico. Perfecto. Vamos a tener ese diagnóstico a tiempo y un plan terapéutico efectivo, como dije anteriormente. Es importante detectar las alteraciones del neurodesarrollo, ya que estudios realizados referente al tema han demostrado que una intervención temprana de esta, aparte de empoderar a las familias, mitiga ciertas complicaciones y o progresión a un estadio mayor de la alteración del neurodesarrollo existente. Me detengo en lo de mitigar ciertas complicaciones y o progresión a un estadio mayor. De una forma u otra, un chico que nos llega al año y 6 meses, aunque tal vez no pudiéramos hacer un diagnóstico cerrado, pero sí pudiéramos intervenir, ya luego cuando hacemos ese diagnóstico por medio a pruebas estandarizadas, que ya el chico tenga esa edad, no es lo mismo a un chico que nos llega de 5 a 6 años que nunca haya recibido ningún tipo de intervención. Ejemplos tangibles hemos tenido aquí en Centro Incluyo, que mientras a más temprana edad, con menos procesos terapéuticos, vemos avances tangibles en los chicos. Ya luego, un chico que nos llega de una forma u otra, a los 4 o 5 años, sin ningún tipo de intervención, va a requerir un proceso terapéutico de más de 4 terapias, sumando atención temprana, intervención del habla y lenguaje, terapias conductuales por conductas disruptivas, terapia ocupacional muchas veces con integración sensorial. ¿Por qué? Porque en esa edad temprana de una forma u otra no ofrecimos esa atención o esa estimulación oportuna. La importancia de la valoración del neurodesarrollo en la prevención y detección temprana de trastornos del mismo es destacada por autores muy importantes. Afirma, por ejemplo, Cuervo y Ávila, que con el fin de comprobar si un niño presenta problemas en su neurodesarrollo, es imprescindible primero conocer la organización y desarrollo normal del sistema nervioso central, porque es el conocimiento del desarrollo de las estructuras del mismo en sus diferentes fases la base para prevenir y detectar diferentes trastornos.
Por esto, el protocolo está dirigido a una base médica, o sea, a los pediatras, que son los que regularmente están valorando el desarrollo normal de los chicos. ¿Ok? Claro. ¿Qué brecha vemos en mis colegas pediatras? Que muchas veces solo nos enfocamos en si el chico o solo sabemos de desarrollo normal. Conocer bases de desarrollo anormal o incompleto, bueno, pues da la base de poder referir o derivar a tiempo. ¿Ok? Hablemos de por qué utilizar el protocolo en la primera infancia. La primera infancia nos da pie a ver qué tan adecuada está siendo la crianza y una correcta estimulación. También en esta primera infancia vemos las bases para poder estructurar las capacidades, las habilidades y la potencialidad. Estas se sientan aquí en la primera infancia. Por eso el protocolo está a usar y a seguir en estos primeros años. ¿Ok? Por ejemplo, volvemos y citamos a Cuervo y Ávila, que hace énfasis en que la evaluación neuropsicológica infantil es un sistema integral, interdisciplinario, multifactorial e intencional. Me detengo. Cuando hacemos una evaluación psicológica o neuropsicológica, el historial clínico es base. Y también de una forma u otra hacer una valoración multidisciplinaria que también nos valore la parte orgánica, bueno, pues nos da la oportunidad de hacer una evaluación más ética y más completa. ¿Ok? Ejemplo, para diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo, obligatoriamente debo tener un electroencefalograma, una resonancia o una tomografía. Si simplemente vamos a pasar pruebas neuropsicológicas, bueno, pues no deberíamos tenerlo, pero es un complemento importante y eso le da peso a nuestro informe final, a la explicación que vamos a dar a esa familia y para también poder hacer la diferencia si estamos simplemente ante un retraso funcional a nivel cerebral o estamos hablando de una patología orgánica. ¿Ok? La inversión también que se hace cuando detectamos o trabajamos con la primera infancia es muy diferente a cuando el chico nos llega a partir de los 6, de los 7 años. No es lo mismo invertir en un proceso terapéutico, porque también la parte económica afecta todo el ambiente familiar. No es lo mismo este chico que nos llega a los 2 años sin conductas disruptivas o sin un tema sensorial importante, a aquel que ha pasado en el tiempo sin intervención y ya lo que pudimos haber mejorado o haber intervenido simplemente con procesos terapéuticos básicos como atención temprana, terapia de habla y lenguaje. Bueno, pues ahora vamos a necesitar una gama más completa porque nunca fue intervenido. ¿Perfecto? Aparte del protocolo de rasgos sugeribles de alteraciones del neurodesarrollo, bueno, pues también debemos conjetar otras posibles soluciones. ¿A qué le llamo otras posibles soluciones? Bueno, a estas posibles soluciones que pueden ayudar a que un chico, independientemente llegue a un pediatra o no, sea referido o derivado a tiempo a un proceso de evaluación neuropsicológica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en mi país, en República Dominicana, una de las cosas que luego de hacer el protocolo he venido luchando y presentando incluso en nuestra Cámara de Diputados
es gestionar programas de capacitación como políticas públicas de Estado. No sé si allá en Colombia o en otro país de Latinoamérica que está aquí unido a nuestra conversación y a nuestra conferencia, tienen dichas programas como políticas públicas, pero es importante empoderar a todo profesional que trabaje con niños, independientemente sea médico, independientemente sea psicólogo, porque en la escuela, en los colegios, tienen una responsabilidad de peso. Gestionar programas empodera a nivel de educación. Mientras más sabemos, mejor hacemos y mejor se benefician los pacientes y las familias. También, como una posible solución, es incluir el tema de neurodesarrollo como materia en la carrera de medicina o en las residencias médicas de pediatría. Hablo con base de mi país porque me formé y estudié aquí, donde simplemente se nos habla de desarrollo normal de los chicos, pero no se nos habla de alteraciones del neurodesarrollo, no se habla de trastornos como tal o de discapacidad, cómo sería ese abordaje, cuándo nosotros como médicos o como pediatras debemos referir. Entonces es importante empoderar y formar todo aquel profesional que va a trabajar como pediatra. Una de las quejas más fuertes que veo de muchas familias es, pero ¿por qué el pediatra no me mandó a tiempo? Una de las quejas es también que muchas veces algunos colegas todavía siguen con muchos mitos y muchas creencias que debemos retirar, que debemos eliminar. Frente a un retraso del habla, siempre suelen decir, no, si papá habló tarde, el chico va a hablar tarde, o es un tema familiar, ¿ok? Tienden a minimizar los retrasos que son visibles y que ellos pudiesen referir a tiempo, ¿ok? Más sin embargo, por estar en creencias antiguas y en mitos, no lo hacen. Y una de esas quejas que llegan a mi consulta diariamente es esto. Si el pediatra tiene el conocimiento, ¿por qué no me refirió? Si el médico sabía, ¿por qué no me mandó? Tengo tiempo hablando de que no veo a mi chico igual que a otro de su edad. Más sin embargo, le siguen dando largas. Perfecto. O sea que es importante ofrecer conocimientos y que los nuevos pediatras o residentes de pediatría salgan formados en esta área. Recientemente este año, el año pasado, ya cumplimos un año en el hospital regional, uno de los hospitales más grandes de aquí de la ciudad de Santiago y del país a nivel pediátrico. Tuve la oportunidad de fundar, de formar, gracias a la directora del hospital que nos dio la apertura, la primera unidad de neurodesarrollo a nivel público, ¿ok? Podemos tener muchos centros a nivel privado, pero no todo el paciente, no toda la familia puede llegar a un centro privado. Entonces, pudimos abrir esta unidad y de una forma u otra ofrecer también, porque es un hospital docente, ofrecer clases, conferencias, formación a todo el residente que esté en el hospital. Es una brecha importante como política pública también que hemos venido logrando para que esto se replique en todo hospital a nivel de la República. Tengo fe y estamos trabajando en que así va a ser para el beneficio de todas las familias. Entonces,
para implementar la elección, por ejemplo, el protocolo de detección temprana de rasgos sugeribles de trastornos del neurodesarrollo, se usaría en pediatría y neuropsicología, como he dicho desde el inicio, puesto que en estas disciplinas tienen un papel preponderante en el desarrollo del niño. Y nos hacemos unas cuestionantes, unas preguntas. ¿Qué tanto evaluamos nosotros como pediatras? O si aquí hay docentes o como docentes, el desarrollo integral del niño. O simplemente nos quedamos en la parte psicomotora. Uno de los datos que enfatiza este estudio es el hecho de que muchas veces los colegas solo ven si el niño camina o si el niño gatea, pero no saben si el niño responde al llamado del nombre, hace contacto visual, mantiene ese contacto visual, te puede seguir o no una orden simple. Muchas veces si mamá se queja en una consulta de que el niño se mueve mucho, simplemente saben decir independientemente de la edad que es un niño hiperactivo, que espere a que crezca, que espere a que madure. Entonces, por eso formar, dar información es importante, porque mientras más conocimiento, más poder y más acción en el momento oportuno. ¿Qué instrumentos, por ejemplo, podemos usar para valorar el desarrollo integral y qué importancia le damos a esto? ¿Ok? Al final voy a presentar una tabla de desarrollo normal de los chicos, pero debemos ponderar entre lo patológico y lo normal para derivar a tiempo y de manera adecuada. Y hablando un tanto de neuroplasticidad y estimulación temprana, es parte del concepto, por ejemplo, para introducir una variedad de estímulos dirigidos a generar cambios observables en los sujetos. ¿Por qué hablamos de estimulación o de atención temprana? Porque hay una línea importante en los trastornos del neurodesarrollo que interviniendo simple y llanamente con atención temprana se ve una mejoría significativa. ¿Y por qué utilizar en la primera infancia? Por la neuroplasticidad. Siempre le digo a los papás, el cerebro es un órgano muy noble, pero es más noble en esos primeros años. Por eso hacer la detección oportuna, hacer la detección temprana es tan importante. ¿Ok? Lo que podemos resolver tal vez simplemente con agua a una edad temprana, ya luego no vamos a necesitar otros ingredientes. Por eso la primera infancia marca la diferencia en el referimiento y en la intervención. ¿Ok? En interés de hacer efectiva la detección precoz de los problemas del desarrollo, se ha dispuesto un procedimiento diseñado para identificar a aquellos niños que deben recibir una valoración más exhaustiva o un diagnóstico en busca de un posible retraso o un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué ponemos un diagnóstico? No siempre damos un diagnóstico cerrado. A veces simplemente hablamos de presunción diagnóstica, dependiendo la edad. Pero con esa presunción diagnóstica más las evaluaciones estandarizadas, podemos intervenir de manera oportuna y efectiva. Quise traer este estudio, por ejemplo, que en Estados Unidos se utiliza mucho el término de vigilancia del desarrollo para describir esta actuación tan propia de la pediatría. Describe como un proceso continuo, flexible, a través del cual los profesionales con conocimientos y entrenamientos realizan observaciones de los niños durante las revisiones de salud. Pero con conocimiento de causa, por ejemplo, aunque estamos hablando de Estados Unidos y que es un país desarrollado,
nosotros aquí en Centro Incluyo recibimos muchas familias que vienen de fuera, específicamente de Estados Unidos, porque allá no en todos los estados se hace una evaluación estandarizada. Simplemente se hace una observación por un médico, por un pediatra, y te hablan de que tu niño tiene o no tiene. Eso de una forma u otra altera mucho a la familia y sale a buscar en nuestros países latinoamericanos un diagnóstico en lo cual nosotros sí estamos formados y lo hacemos de manera ética y profesional. Hablemos de retraso o trastorno del neurodesarrollo. Y estos dos términos permiten en consulta que podamos hablar de una manera clara con los papás. Doctora, entonces usted me dice que el chico, ya luego que está evaluado, ¿toda la vida va a tener un trastorno del neurodesarrollo? ¿O toda la vida va a tener un retraso? El retraso, de una forma u otra, con los procesos terapéuticos, se nivela y puede incluso desaparecer. Más, sin embargo, cuando hacemos una evaluación estandarizada y ya diagnosticamos como trastorno o alteración, es una condición de por vida. Y eso también, como profesionales de la salud mental y como profesionales que trabajamos con niños, debemos ser coherentes y explicarle a la familia que tampoco es que estamos entregando una sentencia de muerte. Estamos hablando de una condición que independientemente le tocó a su chico, pero que hay formas de trabajar y de que pueda ser independiente en todas las esferas de su vida. O lo más importante, que sea un chico feliz. Me detengo en el sentido que recientemente recibo una familia. Ha sido de las familias que más ha llenado mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando le pregunto cuál es su preocupación principal con su hijo, ellos me miran y me dicen, bueno, lo que me preocupa es, o lo que quiero es, que mi niño sea independiente y feliz, que pueda valerse por sí mismo. Eso marca todo proceso, porque las familias que vienen con unas expectativas muy altas, aunque usted le explique y se lo dé con cucharita, haga el mejor proceso, nunca estarán conformes, porque sus expectativas sobrepasan la realidad de su hijo. ¿Ok? Poner también como ejemplo que en España se utiliza el término retraso psicomotor como sinónimo de retraso del desarrollo. Perdón. En tanto que en Latinoamérica se designa como retraso madurativo. ¿Ok? Lo más relevante es que el término retraso del desarrollo está considerado como un diagnóstico temporal, hasta tanto pueda tenerse un diagnóstico definitivo a través de pruebas formales o estandarizadas, ya sea de normalidad. Si el retraso se resuelve con el tiempo, o bien la deficiencia mental u otra patología. Perfecto. Y un estudio realizado en Madrid puntualiza que el pediatra de atención temprana no suele disponer del tiempo suficiente para hacer una valoración precisa de los signos de alarma de trastorno del neurodesarrollo. Esto también da pie a que podamos tener un protocolo como el que le voy a presentar, sencillo, simple, que incluso puede estar acompañado no simplemente de un médico especialista, sino que puede ser acompañado en una sala de espera, ya sea por un estudiante de medicina, por un pasante en psicología,
¿bien? O por un pasante en cualquier carrera afín a la medicina o a la salud mental. No tiene que estar simplemente validado o observado por el especialista, que casi siempre está entre un paciente y otro en un corre-corre constante y no se va a dedicar a llenar o a poner caso al protocolo. Perfecto. Hablemos como tal de los criterios de aplicación del protocolo de detección temprana de rasgos sugeribles de trastorno durante el neurodesarrollo, tanto en neuropsicología y pediatría. El protocolo se aplicará a todos los niños que acuden con sus padres a la consulta pediátrica o a espacios que trabajen con niños, independientemente tengan o no factores de riesgo a presentar alteraciones del neurodesarrollo. ¿Cuántos chicos no han tenido ningún factor de riesgo ni en el embarazo ni en el nacimiento, más sin embargo hay un trastorno del neurodesarrollo o presenta conductas de un trastorno del neurodesarrollo? También, ¿por qué se le va a pasar a todos, absolutamente a todos los chicos? Porque muchos profesionales siguen con la creencia que solo el chico con un trastorno, por ejemplo, dentro del espectro autista, son aquellos que viven dando vueltas, que caminan de un lugar a otro, que de una forma u otra no tienen lenguaje, tienen un concepto diferente. No se quedan en esa diversidad de colores y por eso hablamos de espectro, sino que se van a severidad como tal, ¿ok? O a una ayuda mayor. Por eso el protocolo está dirigido a todos los chicos. Ya está en nosotros, dependiendo el protocolo, si es referido a una consulta formal o a una evaluación en psicología o neuropsicología. El protocolo cuenta con 3 partes, A, B y C, con preguntas muy simples, sencillas y claras, del pediatra, del estudiante, del pasante a los padres o tutores que acompañan al niño. El mismo instrumento, si cumple con los criterios, por ejemplo, establecidos, servirá de referimiento. O sea, este mismo documento que estamos llenando con los papás puede ser el mismo documento que enviamos al psicólogo o al neuropsicólogo como referimiento. O sea que tampoco van a tener que de una forma u otra incurrir en más tiempo para hacer un referimiento aparte. Por ende, este se entregará a los padres para tales fines, como referimiento o derivación oportuna. La parte A del protocolo es sobre información general del niño, embarazo y factores de riesgo. La parte B contiene preguntas claves sobre el desarrollo motor, pero no solo el desarrollo motor, también el desarrollo del lenguaje, su desarrollo social y cognitivo, ¿ok? Y la parte C es un cuadro de referencia sobre hitos importantes que no deben pasar desapercibidos por el pediatra u otro profesional que trabaja con niños. Cuando se les muestre ahora, esta tabla no simplemente va a hablar de hitos motores. En muchos de nuestros países de Latinoamérica se usa mucho los hitos del desarrollo que están en la tarjeta de vacunación, pero básicamente son simplemente hitos motores. Entonces, no solemos poner el ojo en un hito importante a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel de lenguaje, ¿ok? Entonces, esa tabla nos ayuda a tener como referencia hitos en otras áreas del desarrollo que no es solo el área motora. La parte A, que es sobre información general, embarazo y factores de riesgo, es de suma importancia. ¿Por qué?
porque esto nos da una vista general de lo que podamos o no encontrar. ¿Ok? No es lo mismo un chico que nos llega con un trastorno evidente en el neurodesarrollo, que haya sido prematuro, que haya tenido una larga estadía en UCI neonatal, que haya estado en ventilación mecánica, ¿ok? A un niño que más que todo simplemente ahora me está presentando un retraso, pero que no tenga estos factores de riesgo. Por eso el historial clínico es tan importante. Entonces, dentro del protocolo, para usted poder llenar y saber si la familia responde afirmativo a 2 de las preguntas de la parte B, independientemente cuente o no con factores de riesgo en el embarazo o en el nacimiento, debe ser referido a un servicio de neuropsicología o neurodesarrollo para ser evaluado por un profesional en el área y seguir un plan multidisciplinario de así ser necesario. Entonces, les presento cómo se vería el protocolo de detección temprana. La parte A con la información general y todo lo que es el historial clínico de ese chico. Bien, si hubo complicaciones en el embarazo, complicaciones en el nacimiento, estadía en UCI, ventilación mecánica, si en algún momento ha tenido algún trauma cefálico, alguna hospitalización o convulsión, algún medicamento que usa y todo lo demás. Es importante el historial clínico. Incluso es la base de toda evaluación neuropsicológica o psicológica. Y en la parte B se marcará sí o no con una X y en caso de ser afirmativo, se debe contestar sobre lo cuestionado. Por eso hablaba que es simple, fácil, digerible, cuestión de quien lo vaya a usar pueda darle el mejor uso y la importancia que conlleva ese referimiento oportuno. Entonces, lleva preguntas como, ¿tiene usted alguna preocupación sobre el desarrollo de su hijo? Si es afirmativa, ¿cuál es esta? ¿Ha ganado su hijo alguna habilidad antes de lo esperado? ¿Por qué creímos pertinente esta pregunta dentro del protocolo? Porque solo cuando vemos que hay un retraso, se prende el bombillito de alerta o sacamos la banderita roja. No, también es bueno que todo profesional que trabaje con niños tenga pendiente que hay ciertas habilidades, ¿ok? Que el chico de una forma u otra a esa edad no debe dominar o saber y puede rezagar otra habilidad importante, bueno, pues también es una señal de alerta. Casi siempre la mayoría de chicos que recibo entre 2 y 3 años, que la madre viene súper feliz porque ya empezó la prelectura o porque identifica números y puede contar hasta números lejanos, o identifica las vocales, o está en prelectura, como ya dije, vienen feliz. Y cuando uno le explica lo que es la hiperlexia y qué contexto tiene dentro del desarrollo de su hijo, bueno, pues esa felicidad se transforma, porque sí tiene una connotación importante. Por eso no solo el protocolo aborda retrasos, sino también habilidades previas o hipermemoria. ¿Ha tenido su hijo, por ejemplo, otra pregunta, alguna pérdida de habilidad o regresión en el desarrollo en el transcurso de su vida? La mayoría de los pacientes observados, evaluados, te hablan o de un estancamiento o te hablan de una regresión per se. Casi siempre al año 6, al año 8, a los 2 años. Esta regresión o pérdida de habilidades mayormente podemos observarla a nivel del área de habla y lenguaje,
pero también puede ser muy observable en regresión en la alimentación. Aquel chico que comía regularmente muy bien e inicia con selectividad de alimentos, ¿ok? ¿Cree usted que su hijo presenta algún retraso en el desarrollo? ¿Tiene alguna preocupación en el habla o en el lenguaje de su hijo? Se pregunta textualmente porque también todo chico de una forma u otra verborrea o ecolalia, los papás lo ven muchas veces como normal, ¿ok? Pero si eso que ellos ven como normal, uno le hace conciencia y ellos lo pueden expresar, es un punto importante para usted referir a tiempo. ¿Interfieren estos comportamientos con la vida cotidiana de la familia? ¿Ok? Es importante también. ¿Y es su hijo capaz de socializar o de jugar con otros niños de su edad? Así siempre los papás dicen, sí, él juega. Sí, llega un amiguito y él está al lado jugando. Muchas veces están presentando un juego paralelo, pero no efectivamente están socializando o están interactuando o están compartiendo. Perfecto. Ya luego que se hace en esta parte B este sinnúmero de preguntas, si de una forma u otra encontramos 2 o 3 en la parte B que marcamos con una X, es un chico que se debe referir, ¿ok? Que se debe derivar a tiempo. Como dije anteriormente, el protocolo sirve como referimiento per se, ¿ok? Y aquí está el cuadro de referencia que le hablaba anteriormente sobre los hitos del desarrollo, pero esos hitos del desarrollo no simplemente nos estamos quedando en el desarrollo motor. Para que todo profesional que tenga acceso al protocolo, bueno, pues tenga pendiente el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Bien, desde 0 hasta los 36 meses, que es donde ponderamos que estamos haciendo una intervención o una detección temprana de algún rasgo importante o sugerible que nos haga pensar en un trastorno o alteración del neurodesarrollo. ¿Ok? Les dejaré aquí algunas referencias bibliográficas de nuestro trabajo, de nuestro protocolo. Bien, ahora sé que hay algunas preguntas o algunas inquietudes y yo estoy en la mejor disposición de contestarla. Es importante, y le voy a dejar esta frase por aquí y también agradecer el que me hayan puesto atención y escuchado, que la medida de lo que somos o de quién somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Doctora, por acá me llega una pregunta de la transmisión. Ajá. Me preguntan que si en temas de inclusión, a ver cómo, no entiendo un poco la redacción, Ajá. que si en temas de inclusión los niños se superan a ellos mismos o colman, creo que es colman las expectativas y frustraciones de sus padres. Mira, en temas de inclusión, tiene mucho que ver las expectativas que tenemos como padres, ¿ok? Podemos encontrar muchas barreras e incluso frustraciones en la sociedad y aquí lo vivimos mucho a nivel de si queremos incluir nuestros chicos en un colegio regular. Pero también pongo el ejemplo de la mayoría de padres que tienen un chico con condición y que vienen, por ejemplo, a buscar una consideración a mi consulta de dónde poner al chico, dónde le puedo recomendar. Si ellos saben que en ese curso o donde yo le estoy refiriendo hay
más chicos con condición, el mismo papá se pone la barrera porque no quiere que su chico esté con otros chicos con condición. Entonces, las expectativas ya están limitando a ese chico, porque ellos no están viendo la oportunidad que su hijo pueda adquirir, vamos a suponer, en ese centro o en ese curso que se le está proveyendo, ya sea a nivel privado o por el Estado, porque se cierran, ¿ok? Hay muchos padres que todavía, independientemente, entregándole un diagnóstico formal con un informe neuropsicológico, y siguen negados y traen el chico al proceso terapéutico. Por eso dentro del proceso terapéutico es muy importante que la familia vaya a terapia familiar. ¿Por qué? Porque la negación frena todo el proceso. La negación y sus expectativas no hacen que su chico sea incluido de manera oportuna. Espero que le haya respondido. Ok, vemos que hay un nuevo mensaje. Cuando se refería a los síntomas de hiperlexia y habilidades por encima del promedio manifestada por padres, ¿puede sugerir qué tipo de condiciones en los niños? Gracias. Claro que sí. Mira, cuando hablamos de la mayoría de chicos que nos llegan a consulta, que presentan habilidades por encima a su edad, yo no espero que un chico a nivel preescolar o de kindergarten, por ejemplo, ya esté en prelectura, ¿ok? Entonces, el papá llega feliz y te dice, doctora, a mí, ya este niño todas las letras me las reconoce e incluso puede hasta iniciar a leer. Pero cuando valoramos otra área del desarrollo, por ejemplo, desarrollo social, estamos muy por debajo. Tenemos que valorar el desarrollo integral, no simplemente que a nivel cognitivo o cognoscitivo ese chico está por encima. ¿Cuáles patologías o cuáles trastornos podemos ver que los chicos presentan hiperlexia? Bueno, un autismo de alto funcionamiento, pero entre comillas, de alto funcionamiento. Muchas veces el chico que de una forma u otra se diagnostica como autismo que requiere muy poca ayuda o muy poco apoyo, es el chico que de una forma u otra recibe menos, porque se le dio un diagnóstico supuestamente muy light, ¿ok? Entonces, podemos ver la hiperlexia o en autismo, podemos ver la hiperlexia también en chicos de altas capacidades, que ya cuando se hace un diagnóstico a una edad más avanzada, podemos llegar a este y hacer la diferencia en si es autismo o es un chico con altas capacidades, aquel chico autodidacta como tal, ¿ok? Entonces esas son las condiciones que más uno puede observar que presentan hiperlexia o habilidades preacadémicas muy temprano, a edades muy tempranas. Un chico con Asperger, su tema de fijación, su tema de atención, ¿se toma como una genialidad o una fijación? Mira, el tema de atención, vamos primero para ir así vamos aclarando algunas cosas. Recuerden que ya no estamos usando Asperger, ¿ok? Estamos usando autismo independientemente, sea un chico que me quede en un nivel 1 o que amerita muy poco apoyo, o sea, muy poca ayuda, ¿ok? Todo es autismo. Y los papás se me acodan mucho del diagnóstico de Asperger y tienden muchas veces a no buscar ayuda. Entonces vamos a irlo también eliminando y es una forma de nosotros educar a los papás y poderle ofrecer ayuda. Entonces, el tema de la atención a nivel, por ejemplo, cognitivo,
todo chico con una fijación como tal me habla de inflexibilidad cognitiva. Por ejemplo, si yo tengo un chico con un nivel 1 que requiera muy poco apoyo, pero es un chico que no me fija mirada, no hace contacto visual oportuno, o el que requiere para una capacidad atencional como tal. Entonces, si yo tengo un chico con una baja capacidad atencional, no es tanto que se fija, al contrario, se dispersa, porque es un chico que no me va a poner atención, no me va a mirar adecuadamente, le va a costar de una forma u otra seguir incluso órdenes simples. ¿Ok? Entonces, más que verlo como una fijación, lo vemos como que se dispersa. Capacidad atencional por debajo a lo que uno espera. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Carlos, no le estoy escuchando. Sí, estaba silenciado. Ah, ok, perfecto. Bueno, al ver que no hay otra pregunta, vemos que el tema ha sido lo suficientemente claro. Qué Eh, bueno. no queda más sino agradecerle por habernos compartido toda su experticia, tanto como profesional como madre de una niña con una condición especial. Entonces, doctora, nos agrada mucho que nos haya acompañado, nos ha alimentado con todo su conocimiento. Gracias infinitas y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por prestar sus oídos a aprender y a sensibilizarse sobre este tema. Así estoy siempre a la orden. República Dominicana, tanto Centro Incluyo como otras instancias que trabajamos del neurodesarrollo, tienen las puertas abiertas para sus estudiantes, para sus profesionales. Así que a la orden, Carlos, y muchas gracias por tenerme pendiente. Muchas gracias. Esperamos unas pasantías internacionales por allá. Bueno, pues Tenemos, perfecto. Aquí les esperamos. tenemos en este momento participantes de República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Uruguay, Perú, Paraguay. Excelente. Muy bien. Bueno, pues por aquí a la orden y muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias.